Ok, muy buenos días. Pues tengo el gusto de presentarles a la profesora Maya Isabel Hernández del país de México, de la universidad, sí, CONAVIT CIMAT, ¿cierto? CIMAT, ajá. CONACYT CIMAT. Ella nos va a hablar sobre las matemáticas detrás de algunos dibujos de Escher. María Isabel, la verdad queremos agradecerte por este espacio, por participar en este evento. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, a todos los organizadores. Y pues es un placer aquí compartir con ustedes esta mañana, aunque sea virtualmente. Me fascinaría tomarme un café de estos colombianos con todos los amigos. Pero pues espero que en un futuro cercano nos sea posible reencontrarnos. Bueno, antes que nada les quiero decir que esta plática es para relajarnos. Esta plática está pensada para estudiantes y para gente que no es de investigación, es mera divulgación. Y lo que me llevó a esto es la curiosidad al ver los dibujos de este señor cuyo nombre aparece en la presentación, este señor Escher, que pues este señor fue un artista que está relacionado con, pues digamos, con matemáticas, pero desde el punto de vista del arte. Su hermano era cristalógrafo, estudiaba cristales. Entonces, la historia cuenta que el hermano le contaba sobre estos cristales y las simetrías que había ahí, y pues fue lo que le llamó la atención para hacer un montón de dibujos que a la fecha conocemos. Estos son unos cuantos, unas muestras simplemente de los más famosos, creo yo, pero de los cuales hoy no les voy a hablar. Hoy les voy a hablar de otro tipo de dibujos que es donde hay mucha simetría, y algunos de ellos pues son estos. Quizá no son los más bonitos. Si ustedes googlean, no van a ser los más bonitos seguramente, pero sí sirven para ilustrar lo que les quiero contar. ¿Okay? Entonces, ¿qué me interesa a mí con estos dibujos? Cuando veo un dibujo de estos, lo primero que a mí se me ocurre es pensar si hay ejes de simetría, ¿no? También, o respecto a qué es simétrico este dibujo. También yo me pregunto, ¿cuál es la figurita más pequeña que aparece a lo largo de todo el dibujo? Y pues finalmente, ¿cómo puedo hacer mi propio dibujo? ¿Ok? Para los que usan GeoGebra, sabrán que con GeoGebra se puede hacer dibujos. Yo no sé usarlo, entonces se las debo. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, el plan para la charla de hoy es el siguiente. Vamos a hablar sobre teselaciones. Luego les voy a hablar un poquito sobre los grupos de isometrías en el plano. Y para finalizar, ya les hablaré en concreto de estos dibujos tipo mosaicos que les acabo de mostrar. Entonces, primero vamos con la teselación. Entonces, a ver, formalmente, una teselación es un recubrimiento del plano. Aquí el plano lo estoy simbolizando con la letra E, quiere decir R2, donde ya le pongo el producto punto como métrica, o sea, mido con el producto usual. Y entonces una teselación es simplemente recubrir el plano con mosaicos, de tal manera que no quede hueco entre los mosaiquitos y tampoco se empalmen, ¿sí? Entonces aquí en este dibujo pues verán un par de ejemplos de teselaciones. Pueden ser de muchas formas, ¿ok? Pero las que nos interesan a nosotros y son las que se pueden estudiar son este tipo de teselaciones, las que tengo aquí. Entonces, fíjense, estas comparten las baldosas o los mosaicos, los mosaicos, comparten todo una arista, o comparten un vértice, o no comparten nada. Entonces, por ejemplo, este dibujito que está aquí, que ilustra, digamos, las bardas que tenemos en nuestra casa, pues no son ejemplos de teselaciones de las cuales vamos a estudiar hoy. No comparten esas cosas, pues no están compartiendo una arista completa. Este otro ejemplo lo cumple perfecto. Muy bien. Entonces, la pregunta típica y básica es si podemos cubrir el plano con un solo tipo de polígono regular. La respuesta, como seguramente lo saben, es que sí, sí se puede,
Es muy sencillo demostrar que solo existen estos tres tipos de teselaciones regulares. No hay otro polígono regular que me genere una teselación sin dejar huecos, ¿no? O sea, si yo pienso, por ejemplo, aquí el que le falta son los pentágonos, aquí cuando quiero poner pentágonos, me deja huequitos. Muy bien. Bueno, ahora, hay otro tipo de teselaciones, por ejemplo esta que se llama teselaciones semirregulares, donde están formadas por 2 o más polígonos regulares, pero con la condición de que todos los vértices de mi teselación sean del mismo tipo. O sea, sí, eso, que sean del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, se sabe que existen solamente 8 tipos de teselaciones donde ocurra esto. Por ejemplo, aquí, la notación que estoy usando aquí es que en cada vértice inciden, en esta parte inciden 4 triángulos equiláteros y un hexágono. Y si se fijan, todos los vértices de esta teselación, bueno, de los polígonos, sí, los vértices que están aquí, son del mismo tipo. Aquí tengo uno formado por cuadrados, octágonos, etc. Pero solamente están estos 8 tipos de teselaciones. Bueno, si relajamos un poquito más estas condiciones, por ejemplo, pidiendo que tengamos 2 tipos de vértices, aquí ya hay más posibles teselaciones. Hay 20 en este caso. Aquí tienen un par de ejemplitos. Si quieren ver los ejemplos completos, pues están en Wikipedia. Wikipedia sirve para ilustrar muchas cosas, entre ellas, esto de teselación está muy bonito, está bien escrito, pueden ver más dibujos ahí. Bueno, muy bien. Ahora, ¿será posible que podemos cubrir el plano con un tipo de polígono que no sea regular? Pues sí, sí se puede. Aquí les tengo un ejemplo de un recubrimiento con triángulos isósceles. Isósceles pues tienen 2 lados iguales, ¿no? Y el algoritmo para cubrir el plano es que ustedes comienzan con su triángulo. Ay, no es cierto, este no es un triángulo isósceles. Esto es con cualquier tipo, este es un triángulo, ¿cómo se llama? Los que no tienen lados iguales. Bueno, este no tiene lados iguales. Entonces, a ver, comienzan con su triángulo, en este lado buscan el punto medio y hacen un giro. Y van pegando así los triangulitos. Esto sirve para tapizar el plano con este tipo de triángulos. ¿Sí? Es un ejemplo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a este concepto de simetría. Bueno, supongo que desde niños, cuando estamos en la primaria, los primeros años de la escuela, nos hablan de simetría y la verdad es que la simetría es un concepto muy fácil de entender. Simetría plana, digamos, pero para mí es un concepto muy difícil de explicar. Entonces aquí, esta es la definición que yo siempre uso cuando doy este tipo de charlas de simetría. Entonces, para mí un objeto va a ser simétrico respecto a algo si después de hacerle ese algo, este objeto no cambia. Ese es mi concepto de simetría. Entonces, a ver, por ejemplo, si ustedes cerraran los ojos y yo leyera lo que voy a leer ahora, por ejemplo, el primer ejemplo que dice, ¿somos o no somos? La ruta natural. Ojo rojo. Si ustedes cierran los ojos, ustedes no saben si yo estoy leyendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces, los palíndromos, que son este tipo de frases donde se lee igual de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, son objetos que son simétricos ante la forma, digamos, la manera de leer, ¿no? Bueno, entonces eso es para ilustrar. Ahora, hay que observar que cualquier objeto es simétrico respecto a no hacer nada. Eso es trivial, ¿verdad? Pero pues bueno, esa simetría existe. El no hacer nada existe. Y todo el mundo somos simétricos respecto a no hacer nada. Muy bien.
Ahora, para ejemplificar o para recordar esto de las simetrías, permítanme darles el ejemplo de un triángulo equilátero y vamos a buscar simetrías entre ellos. Pero a ver, la notación que estoy usando aquí, las líneas, aquí tengo numeradas las líneas, que son los ejes de simetría, y cada vértice está numerado. Ahora, la identidad significa, como siempre, el no hacer nada. Esa es mi simetría, que no hago nada. R1 va a ser rotar 120 grados, R2 240, y las L's van a representar el reflejar respecto a esas líneas. ¿Sale? Entonces, bueno, con esas 6 operaciones que tengo ahí, voy a empezar a aplicar las operaciones. Recuerden, como siempre, primero se aplican las de este lado y luego las de este lado, de arriba. Y entonces empezamos a mirar que si hago primero algo y luego lo hago y luego le hago nada, pues es como si hubiera hecho el primer algo. Y lo mismo aquí arriba. Si primero hago nada y luego hago el algo, pues tengo el algo que hice. Después es muy fácil ver que si reflejo 2 veces por la misma línea, es como si no hubiera hecho nada. Si roto una vez 120 grados y luego roto 2 veces, pues llego otra vez a la simetría de no hacer nada. Bueno, podría continuar aquí llenando esta tablita con un poco de paciencia, y lo que tenemos es, bueno, pues nuestra tabla de multiplicar, como ya bien lo sabrán. Y esto que acabamos de generar, pues es un ejemplo de lo que en matemáticas llamamos un grupo. Entonces, veo que hay muy pocos estudiantes, no me voy a detener aquí. Seguramente ya todos sabrán qué significa el concepto de grupo. Nada más quiero hacerles aquí una observación. A ver, aquí. Fíjense, esta es la misma tablita de multiplicar que teníamos del triángulo equilátero. Observen esto que puse aquí con colores. Si yo primero roto 240 grados y luego reflejo respecto a esta línea L2, entonces lo que voy a obtener es reflejar respecto a la línea L1. Pero si ahora empiezo con la operación al revés, o sea, primero reflejo y luego roto, lo que acabo de hacer antes, pues lo que obtengo es otra reflexión. Y lo que me está diciendo justo eso es que las simetrías del triángulo equilátero, sí importa, en las simetrías importa el orden con que las componga. Es decir, es un grupo no conmutativo. ¿Sale? Pero bueno, si ustedes se fijan solo en el pedacito donde están las rotaciones, se podrán dar cuenta de que las rotaciones forman un subgrupo que sí es conmutativo. ¿Sale? Bueno. Continuando con esto, observemos lo siguiente. Pues ya vimos que, bueno, es fácil ver que rotar R2, pues es simplemente aplicar 2 veces la rotación. R2 era la rotación de 240 grados, es aplicar 2 veces la rotación de 120. Y luego, 3 veces rotar 120 grados, pues vuelvo al punto original, o sea, es no hacer nada. Reflejar respecto a la línea 2 se obtiene a través de esta rotación y de esta reflexión, y finalmente tras la reflexión del E3 también lo obtengo a partir de mi primera rotación seguida de la reflexión del E1. Con esto lo único que quiero ilustrar es que el grupo de simetrías del triángulo equilátero está generada como grupo por estas, bueno, esto es un conjunto de generadores, por estos 2 operaciones. ¿Sale? A partir de ellas puedo obtener todos los otros elementos. Ok. Bueno, en general, si tengo un polígono regular, las simetrías de ese polígono regular forman un grupo llamado el grupo diédrico, es no conmutativo, y bueno, pues para los estudiantes les dejo de tarea que piensen en cuántos elementos tiene el grupo diédrico. ¿Sale? Y también pues que se fijen en cuántos generadores tiene ese grupo.
Es un ejercicio bonito, bueno, a mí me gusta, que les dejo por ahí de tarea. Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de isometrías. Vamos a recordar que estamos trabajando en el plano euclidiano y que dije desde un principio que la manera de medir vectores en el plano euclidiano que estamos haciendo es a través del producto punto, o sea, con la norma ortogonal. Entonces, esto es lo que simboliza, digamos, en RN, las barritas es la norma ortogonal. Entonces, vamos a decir que una función en RN es una isometría, pues si no cambia la longitud de los vectores, que es justo lo que está expresando esta identidad o esta ecuación. Ok, entonces la pregunta inmediata es, bueno, ¿qué isometrías tienes en el plano euclidiano? O en R2. Bueno, pues si yo roto vectorcitos, pues está claro que no les cambié la longitud, nada más los cambié de posición. Si yo los reflejo respecto a cualquier línea, también se preserva la distancia entre vectores o distancia entre puntos. También es fácil darse cuenta que si yo agarro un objeto y lo traslado, pues tampoco cambio la distancia. O sea, estos tres ejemplos son ejemplos de simetrías en el plano. La pregunta es ahora si hay más isometrías o qué onda, ¿no? Pero bueno, antes de eso, vamos a ver qué nos define una traslación en el plano. Pues observen que si yo quiero definir una traslación, pues me basta con saber a dónde va el cero, a dónde va el origen. El origen irá a algún punto. Y como la función va a ser lineal, entonces una traslación está asociada a un vector o está definida a través de un vector. ¿Sí? Entonces, es fácil darse cuenta que si yo compongo dos traslaciones, cada una aquí definida con su vectorcito, pues esa es la traslación por este vector, por el U más B. Ahora, si me fijo en, si lo compongo, traslado en un sentido y luego traslado en el otro, pues no me importa la verdad del orden en que esté trasladando. O sea, esas funciones conmutan, ¿sale? Y finalmente, esas funciones, traslaciones, tienen inversas. Y sus inversas, pues bueno, si me moví para un lado, pues regresarme, que es la inversa, pues es moverme en el otro sentido, que es lo que estoy representando aquí. ¿Ok? Entonces, las traslaciones forman un grupo, y aquí no me pregunten qué es esto, porque la verdad es que no me acuerdo por qué lo puse, no me acuerdo por qué puse que están en relación con EMAS. Lo que es relevante aquí es que las traslaciones forman un grupo. Muy bien. Ahora, tenemos este siguiente resultado que nos dice que si ustedes tienen una isometría en el plano euclidiano, si esta isometría fija el origen, entonces esta isometría preserva el producto punto y el ángulo entre vectores. ¿Sí? Entonces nada más tiene que ser o una reflexión ¿es una reflexión o es una rotación? Siempre y cuando preserve al origen. Luego, cualquier isometría, pues como por definición no está cambiando el tamaño de mis vectores, pues preserva segmentos de línea y preserva círculos. ¿Sale? Y finalmente la otra propiedad que quiero recordar es que las isometrías preservan ángulos entre líneas. ¿Okay? Todas estas cosas me van a servir para más adelante. Y bueno, pues las isometrías son transformaciones rígidas, es decir, no preservan el área. Si están preservando segmentos entre líneas, círculos, pues es fácil darte cuenta que preservan el área de cualquier objeto. ¿Sale? Muy bien. Ahora, se sabe que ahora sí ya las isometrías en el plano euclidiano son de estos dos tipos. Son o una rotación en torno del origen
seguida de una traslación o son una reflexión respecto a una línea que pasa por el origen y luego una traslación. Esas son todas las posibles isometrías que tengo en R2. Muy bien. Bueno, son un grupo no conmutativo. Ya sabemos que no es conmutativo. Y eso es todo lo que necesito. Entonces, ahora sí, vamos al siguiente punto, que son los mosaicos. A ver, estos son dibujos. Los mosaicos, o también llamados papel tapiz, son dibujos que ahorita les voy a dar la definición formal, pero pues uno los ve y lo primero que ve es que tienen un montón de simetrías y aunque vea ahí un pedacito, sabemos que se pueden expandir del tamaño que queramos, se pueden expandir por todo el plano. Y estos son dibujos que están tomados, si no me equivoco, del edificio llamado Alhambra del Palacio, muy famoso que está en España. Eso, que se llama la Alhambra. Fue una mezquita y bueno, aquí está la definición formal de un mosaico o de un papel tapiz. Fíjense, un papel tapiz, primero, es una teselación del plano, de tal manera que esa teselación es simétrica respecto a un grupo de isometrías. Bueno, a un subgrupo de isometrías, o grupo de isometrías, como sea. Ahora, este subgrupo, o este grupo que está actuando aquí en la teselación, tiene que estar generado por un número finito de elementos. Luego, mi siguiente condición es que existan dos vectores linealmente independientes, los cuales el grupo generado por esas traslaciones sea un subgrupo de mi grupo de isometrías. O sea, si me regreso a mi dibujo, pues si yo quiero llenar el plano con todos, bueno, o sea, si el plano está, si este dibujo se puede extender a todo el plano, pues a ver, ¿cómo lo digo? A ver, ¿por qué necesito que existan dos traslaciones linealmente independientes? Pues porque quiero llenar todo el plano. Porque con una baldosa, con una figurita, voy a querer trasladarla por todo el plano, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí esta la voy a querer trasladar a esta otra parte, etcétera, y así indefinidamente. Y para eso necesito que haya un grupo de un subgrupo de traslaciones. Entonces, bueno, a ver, vamos a regresarnos a donde teníamos esta condición. Bueno, finalmente, debe de existir un subgrupo de un grupo ortogonal, o sea, de reflexiones y de traslaciones, ¿vale? Todas estas condiciones debe de cumplir el grupo de isometrías que está relacionado con un papel tapiz, ¿sí? Claramente, esta pues no puede ser un subgrupo trivial, pero aquí sí puede ser un subgrupo trivial. O sea, que no haya traslaciones o rotaciones metidas aquí en el grupo que estoy dando, ¿sí? Muy bien. Ok. Bueno. Estos son ejemplos de mosaicos. Aquí pueden ver que en el primer dibujito, lo que decía, ¿no? Necesito trasladar mi baldosa. Mi baldosa es pues el cuadrito que está aquí. Por ejemplo, las dos traslaciones que me generan todo el mosaico, pues son la que mueve en este sentido y la que mueve en este otro sentido. En este dibujo, pues no hay rotaciones, solo su subgrupo de isometrías solo está generado por las traslaciones. En este caso, sí tengo más simetrías, ¿no? Tengo mis dos traslaciones, digamos, si mi baldosa es esta, tengo mis dos traslaciones, una para acá y otra para acá, que me van a permitir llenar todo el plano. Y luego, si me paro, por ejemplo, aquí,
pues me puedo dar cuenta muy fácil que aquí puedo rotar 90 grados 4 veces, o sea, tengo un grupo de rotación, ¿no? Esto tiene muchas más simetrías, etcétera. Muy bien. Ahora, el objetivo es entender todas las posibles estructuras que puede tener un papel tapiz. Y cuando me refiero a estructura, quiero decir los grupos de simetrías que estén actuando en el papel tapiz, ¿sí? O sea, está claro que dibujos va a haber una cantidad, o sea, infinitos dibujos, pero los subgrupos de isometrías son los que quiero entender, ¿vale? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente, para poder entender estos subgrupos. Vamos a considerar el grupo asociado a un papel tapiz, G. Con sus traslaciones generadas por estas dos traslaciones, T de U y T de B. Ahora, vamos a denotar por T de 0 la imagen del 0 bajo todas esas traslaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una retícula en R2, ¿sí? Y entonces, en esa retícula, en esos puntitos que genero en R2, me voy a fijar en los siguientes. Voy a tomar A y B dentro de ese conjunto. El A lo voy a elegir de tal manera que su norma sea mínima, ¿eh? Cualquiera, pero que sea mínima. Y luego voy a tomar un vector B, otro vector B, o otro puntito, que sea linealmente independiente con A y que también tenga norma mínima. Podría tener la misma norma, pero podría no tener la misma norma. Y de tal manera que se cumpla esta condición. Entonces, después de pensarlo un rato y de jugar ahí con estas cosas, uno se puede dar cuenta que existen 5 tipos posibles de este tipo de retículas, y son las que les presento aquí, ¿sí? Recuerden que estamos teniendo estas condiciones. Entonces, bueno, una vez que se tienen 5 tipos de retículas, pues ahí nos fijamos cómo pueden ser los grupos de isometrías. No les voy a dar la prueba, ni mucho menos de la demostración, perdón, del teorema. Nada más les pongo aquí esta notación para que podamos entender el teorema que nos clasifica estos grupos, y la notación que se usa es la siguiente. Siempre que ponga la letra M, significa reflexión. M viene de mirror, entonces reflejar respecto a cierta línea. G significa reflexión y deslizar. 2 significa una rotación por pi o por 180 grados, o sea, este es el orden de las rotaciones, las veces que tengo que rotar algo para llegar a la identidad. Y bueno, pues el teorema bellísimo y viejísimo, como podrán ver, que se le debe a Fedorov, es el siguiente. Nos dice que solo existen 17 grupos de simetrías que cumplen, bueno, que están asociados a papeles tapices o a mosaicos. Solo 17, ¿sale? Y aquí hay unas representaciones de los grupos, bueno, representaciones gráficas, digamos, de lo que dejan fijo esos grupos. El teorema no es difícil, pero hay que hacerlo con calmita. Lo puede hacer un estudiante de licenciatura en algún proyectito, está muy bonito. Y bueno, aquí están ejemplos. El otro día entré a una charla donde habló la persona que expuso, habló de este mismo tema. Y contó que este mismo problema de encontrar todas las posibles estructuras de grupo de isometrías, pero en R3, parece ser que se probó antes de probar este teorema para R2, pero lo probaron los cristalógrafos, no lo probaron matemáticos. Fue hasta después que se probó matemáticamente y formalmente el teorema para R2. Eso yo no lo sabía, me sorprendió mucho. Bueno, ahora, ¿qué onda con los dibujos de Escher?
pues algunos de los dibujos de Escher tienen estos grupos de isometrías que les presento aquí. Les digo, para mí no son los más bonitos, pero sí sirven para ilustrar los grupos que actúan aquí. Por ejemplo, este está bien fácil porque este grupo pues nomás tiene dos. Este wallpaper solo tiene las dos traslaciones que les mencioné, ¿no? El que mueve para acá y el que mueve en este sentido. Este otro, recuerden que 2 significa el orden de la rotación que hay en los dibujos. Entonces aquí quiere decir que hay una rotación por 180 grados. ¿Sí? Esos puntitos son los centros de rotación. Entonces, si se fijan aquí en este dibujo de las lagartijas, o como le quieran llamar, pues si ustedes agarran ese dibujo y lo voltean de cabeza, van a tener el mismo dibujo. ¿Sabe? Es lo que significa. En este otro, en este de los bulldogs, hay un deslizamiento, hay una reflexión y luego un corrimiento o deslizamiento, como lo quieran ver. Aquí, no me acuerdo, aquí hay una reflexión, recuerden que M era de reflexión, mirror, y aquí otra vez hay rotaciones de orden 4, ¿sale? Entonces, ya para finalizar, ¿cuánto tengo? Ya para finalizar, déjenme contarles cuál fue el truco que Escher usó para hacer sus dibujos y el que ustedes pueden usar para generar sus propios mosaicos. Bueno, pues lo que se usa es lo siguiente. Ustedes agarran una de las retículas, recuerden que hay 5 retículas, 5 tipos de retículas. Agarran una con la cual quieren hacer su dibujo, ¿no? Voy a agarrar la más fácil, que es esta de cuadrados. Entonces tengo mi cuadrado y lo que quiero es dibujarle algo para después encajarlo. Entonces, bueno, pues empiezo dibujando algo y lo que hago, no se vio, a ver si se ve, lo que hago es trasladar mi dibujo a la parte de abajo. No sé si lo alcanzan a percibir, pero esta misma cosita que está acá, nomás lo bajé y ahora voy a hacer lo mismo con el otro lado del cuadradito y lo voy a trasladar hacia la otra parte. Y como verán, ahí está el arte matemático de Escher, porque agarra un cuadrito, le dibuja algo que le quede bonito, pero lo que en realidad lo que hizo en el fondo es modificar el área. No es cierto. A partir de un cuadradito dibujó algo, pero ese algo, esta cosita que está aquí, tiene la misma área del cuadradito. ¿Sí? Ese es el truco. Y entonces, bueno, pues ya que tengo ese dibujo, lo puedo encajar perfectamente. Está hecho para que encajen, ¿no? Las piececitas. Es el grupo más fácil, como ya vimos, que solo traslada en 2 direcciones distintas, ¿no? Bueno, ahora, si quiero hacer algo un poquito más complejo, pues bueno, voy a agarrar esta retícula. Se puede hacer también en los cuadrados, por supuesto, pero vamos a agarrar esta otra retícula. Y aquí también vamos a hacer el mismo truco. De un lado, dibujamos algo. Entonces, lo que está haciendo aquí es girarlo hasta llegar al otro lado. Y misma cosa en el otro cuadradito. Lo traslado hacia el otro lado, ahí no lo giré. Y pues con eso consigo mi dibujo de perro, bulldog. Así se llama la obra de Escher, ¿no? Entonces, para que puedan encajar, observen que tengo que poner uno en un sentido y luego el otro lo tengo que reflejar para que puedan encajar. Entonces, ahí está el encaje. Aquí está el dibujo de los bulldogs. Tiene simetrías, pues la de traslación, por supuesto, para generar todo el plano, y tiene una reflexión deslizada. ¿Sale? Bueno, pues así podría continuar con más. Ya nomás déjenles pongo un último. Tengo otra vez mi retícula esta de paralelogramos. Y aquí lo que voy a hacer es dibujar esta curvita. La traslado para abajo. Y ahora lo que hice no se alcanza a ver. Dibujo otra cosita que es la que está aquí. Y esa la empiezo a rotar. ¿Sale? Ahí la roté.
Acá pongo otra curvita y ahí también le empiezo a rotar. Entonces, seguramente ya están pensando, ¿cómo voy a encajar esas piezas? Pues para encajar una de esas lagartijas con la otra, tuve que rotar para encajarlas y es justo lo que se hace, ¿no? Aquí tengo, no sé, agarro esta negrita y para que, ay, esperen, ajá, para poder, de esta negrita para llegar a esta blanca, pues la tuve que rotar. Y ese es el truco. Es el truco muy bonito, bueno, a mí me parece muy bonito, con el cual se pueden hacer 17 distintos mosaicos, pero distintos en estructura, ¿ok? Pero claro, con cada una de estas cositas o de estos dibujitos que ustedes hagan, pues podrán hacer algo distinto. Bueno, ya, ahora sí para terminar, les pongo aquí un par de libros que a mí me gustan mucho, donde pueden encontrar información tan profunda como ustedes quieran. Por ejemplo, a ver, este libro es muy popular. Aquí encuentran un montón de cosas, no nada más de simetrías, de un montón de cosas. Pero a ver, si alguien quiere estudiar la topología que hay detrás de las cosas, vayan y busquen libros o trabajos de Montesinos. Este que puse aquí, si no me equivoco, está en español, el articulito. Está muy por encimita, la matemática que tratan aquí está muy, muy por encima, pero tiene un libro, Montesinos, donde sí explica las cosas de manera profunda. Se los recomiendo. Este otro también es un libro de Dover, o sea, de fácil acceso, donde habla de temas parecidos. Bueno, con esto termino, no sin antes darles las gracias y decirles que yo me encuentro en la ciudad de Mérida, Yucatán, que está aquí, en la península de Yucatán, a unos kilómetros donde cayó el meteorito de Chicxulub, con el que se extinguieron los dinosaurios. Y si aún así no se ubican, pues miren, por aquí está Cancún. Estoy seguro que con eso ya sabrán por dónde estoy. Son bienvenidos cuando ustedes gusten visitarnos. Por aquí en mi presentación les dejé mi correo. A ver, déjenme regreso a mi presentación. Aquí está mi correo, isabel@cimat.mx. Si quieren platicar de estos temas o si quieren platicar de matemáticas de verdad, con todo gusto los espero, me pueden escribir. Y como ya dije, visitarme cuando ustedes lo desean. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Un comentario? Los amigos que nos acompañan virtualmente, ¿alguna pregunta? No. Pues Isabel, yo solo quiero decir que cosas como esta que nos acabas de presentar, que de alguna manera contribuyen a la belleza de la existencia humana, merecen ser estudiadas, siempre con ánimo renovado, ¿no? Claro. Entonces, más que mil gracias por tu exposición, muy grata. La verdad te esperamos por acá de manera presencial en el próximo evento. Y nuevamente, gracias, que tengan un lindo día. Igualmente, muchos saludos a todos por allá.